Infames. Literatura de los invisibles. Un grupo literario que no corre tras la fama, sino que la espera para dejarla pasar. Con la conducción de Mario Doldán y Héctor Luis Ojeda en la producción, todos los días jueves a partir de las 20 horas, la nave nodriza de los Infames conecta con cada uno de los tripulantes para iniciar una nueva entrevista. En cada programa, por medio de lecturas, se dan a conocer las obras de los entrevistados, que llevan al conductor a indagar y analizar el estilo, tópicos y referentes de cada escritor. El diálogo con intercambio de saberes y experiencias termina por convertir al programa en un taller literario. Mi nombre es Pablo Famea y junto a La Cuarta Puerta Podcast, en una producción para los Infames, compartimos con ustedes los momentos de lectura del último jueves y los invitamos a formar parte del próximo programa. Los esperamos. Lo agregamos a la transmisión. Hola Javier, ahí estamos. Hola Mario, estás? Todo muy bien, muy feliz de compartir este espacio contigo y con la audiencia infame. Vamos al primer momento de lectura, Javier, y después vamos a seguir, porque la verdad que está muy interesante todo lo que decís. Eran tan numerosos los trabajos de Hesíodo y tan pesados sus días que pudo narrar tan solo una parte de la historia del más noble de los titanes. Por robar el fuego de los dioses, Zeus ordenó que encadenaran a Prometeo al monte Cáucaso y que un águila le devorara el hígado cada mañana. El hígado se reconstruía durante el día y con el alba regresaba el ave a empapar de sangre titánica el imperial y blanco plumaje de su cabeza. La primera vez que su poderoso pico rompió la piel de Prometeo y se comió su hígado fue la mejor, definitivamente. El hígado más puro y exquisito, muy superior a los renacidos. El águila también había sido castigada por el colérico y quisquilloso Zeus, por alguna pecata minuta. Debía desayunarse con el hígado del titán, pero no comía con fruición, era su penitencia. Con el tiempo, el águila aprendió a identificar, por el sabor, los hígados que se formaban. El hígado de los lunes era amargo, construido con magia displicente. Los hígados de los martes tenían una sequedad característica y un innegable sabor a tierra. Los miércoles y jueves, Prometeo se esmeraba y servía un hígado regordete y sanguinolento, de sabor muy amistoso para con el pico. El resto de los días, el menú hepático no pasaba de una mediocridad espantosa. A fuerza de convivencia, Prometeo y el águila habían labrado un sucedáneo de la amistad, conscientes de que estaban condenados a repetir esa escena ad nauseam. Una mañana, el ave comentó al titán que el oráculo decía que Hércules lo liberaría de sus cadenas. Prometeo se puso feliz. Su hígado nunca supo mejor. ¿Sabes algo de Hércules?, preguntaba cada mañana, ya sin hígado. He oído que anda por su quinto trabajo. Está por ahí limpiando establos, contestaba el ave unas veces. Anda matando pájaros, decía el águila en otras ocasiones, y luego callaba y en sus ojos se podía leer un sentimiento ambiguo, porque sabía que se acercaba, cifrada en los brazos de Hércules, la libertad para ambos. Prometeo sería liberado de sus cadenas y ella recibiría un flechazo que le rompería la vida, pero que significaría también el final de ese infame castigo. Es un texto breve. Vos sabés que ayer en un taller literario que coordino aquí, ¿no? Una de las chicas me preguntaba, una de las alumnas me preguntaba, ¿qué pasa, Mario, si yo no entiendo a qué hace referencia el autor con tal dato, tal... Y ¿qué pasa con la intertextualidad que usamos los narradores cuando el lector no caza o no tiene información del otro relato al que hacemos referencia? ¿No te preguntaste esto como narrador? No tan así, pero claro, en el caso de la intertextualidad a la que recurre este cuento, este pequeño texto, la referencia es innegable. Uno necesita tener conocimientos de mitología griega, en este caso, para poder descifrar mejor
para poder descifrar, de hecho, el texto. La intertextualidad requiere de la colaboración del autor. Quizá una persona que lea solo en primer plano el texto va a decir, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Solamente teniendo ese conocimiento es que se puede llegar a la cabal intelección de lo que uno como autor ha pretendido, ¿verdad? En este caso es conditio sine qua non, el tener esas lecturas. Vamos a otro momento de lectura, estamos pasando muy bien con Javier Viveros, estamos hablando de tantas cosas, la verdad que cuando se pone así a mí me gustan las entrevistas, que nos olvidamos un poco de las lecturas, así que vamos al segundo momento de lectura con Javier, después te vamos a pedir más. Vamos. Dale, Mario, este es un cuento de Manual de Esgrima para Elefantes, es totalmente ficticio, no hay ningún referente en la realidad. Lo que pasó fue que cuando fui a Ghana, no, mentira, cuando fui a Congo, una de las personas de la oficina me dijo, me falta poco ya, estoy muy feliz porque ya me falta poco para completar la lista. ¿La lista? ¿Qué es eso? Le dije. Bueno, y volvemos a la cuestión cultural. Allá cuando uno se va a casar, la familia de la novia provee una lista de cosas que el novio tiene que juntar y entregar a la familia para poder desposar a la novia. Entonces, a veces tienen que trabajar por años para cumplir esa lista y ahí recién casarse. Eso me llevó a escribir la lista. Mi protagonista es un porteño, por eso el intento de lunfardo que van a escuchar aquí. Voy a leer unos párrafos nada más. Supe de la lista un día en que escabiaba a lo loco, porrón tras porrón, con mi amigo el negro congolés en un boliche bastante copado de Kinshasa. El Dorima de mi hermana mayor labura en esta ciudad como consultor en no sé qué curro de UNICEF y gana un vagón de guita mensual. La verdad es que fue una gran suerte para la torranta de Natalia el haberse enganchado a este pibe que es tan capo que fuma bajo el agua, pero que es también un bostero trolo, lo cargo siempre porque hace años que no ganan ni los torneos de verano. Pero sí, la muy guacha se sacó la lotería. Kinshasa era un embole, pero mis viejos, para no tenerme encima por un mes, cada año me ponían una estampilla en el orto y me mandaban para acá. Pero papá, esto comparado con Baires es una garcha. Siempre venía a visitarlos durante las vacaciones del colegio y aquí estaba otra vez. En el lugar donde labora mi cuñado conocí a Shadrach Mangitukulu. El chabón tenía unos 4 años más que yo y era algo así como un príncipe en la comunidad de Katanga, en donde había nacido. Pero ahora vivía en Kinshasa y aquí era solo otro peatón. Su sangre real no le servía para un joraca y tenía que laburar como todos para ganar unos mangos y asegurarse el morfi. ¿Viste? Porque cuando pica el bagre, hermano, no hay sangre azul que te salve. La cosa es que me hice amigo de Shadrach, un vago muy piola. Veníamos siempre a este boliche a tomarnos unas birras y darle duro al billar. Entre los que caían a este antro yo era el único mundele. Así llaman aquí a los blancos. Mundele suena muy despectivo. Me dio bronca al principio, pero después me calmé. No quedaba otra, tan salame no soy. Me la tenía que bancar porque aquí jugaba de visitante. Fue durante una de esas noches de billar que Shadrach me dijo que estaba por casarse y que solo le faltaba reunir los elementos de la lista. Yo no tenía idea de qué mierda era aquello de la lista, así que le pregunté y de una sacó un pelpa de la billetera y me lo pasó. Me puse bajo la lámpara colgante para enfocar mejor y leí. Bueno, aquí está todo en francés. Su familia. Bueno, una lista de cosas. Tiene que proveer un machete, un traje, cajas de cerveza, un fusil. Eso es para el padre. Después para la mamá hay otra lista de pedidos. Mi francés es pésimo. Bien, una lista que es citada aquí en el cuento. Yo estudié 3 años en un instituto privado de Buenos Aires, así que la gastaba con la lengua de los nabos franchutes. Está bien, tampoco me voy a agrandar demasiado. No la gastaba, pero sí la movía bastante. En el papel que me mostraba Shadrach se veía una larga lista de cosas que el grone debía proveer. El vago tenía que patinar para poder casarse con la guacha. La idea era que así los viejos de la minusa se aseguraban que el pretendiente tuviera suficiente guita para dar un buen futuro a su hija y a los nietos que iban a caer. Por ahí venía la mano. Flor de avivada se pegaban los hijos de mil putas. De estar aquí Lucía, seguro que la
pelotuda repetiría como una cotorra aquello de la cosificación de la mujer, feminista incurable mi Esmina. Por eso la dejé en bola. Volví a leer la lista. Se necesitaba un fangote de guita para conseguir todo lo que pedía y los salarios en la organización para los locales eran de hambre. Al flaco le tocaría ahorrar al menos durante un par de años para conseguir lo requerido. Ropa que la madre usaría el día de la boda, víveres, tragedia para el viejo, machete, lámpara, pedían también gaseosas, muchas cajas de cerveza de varias marcas y, encima de todo, había que gatillar un tocazo en cash. Solo les faltó pedir 1 kilo de ravioles, un paquete de porro prensado o, ya puestos, unas líneas de nuez de merca listas para esnifar y con eso estarían ya completos para la joda. Bueno, me faltan 2 párrafos, creo que puedo dejarlo aquí. Qué buen cuento. Qué buen cuento. Y el uso del lunfardo, excelente. Me dijo Mario, un crítico argentino, está bien el lunfardo, pero es lunfardo de distintas épocas. Sí. Porque hay un lunfardo moderno, el clásico, el moderno, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso ya no puedo identificar. Pero como mi personaje es argentino, es porteño, dije, este tiene que hablar en lunfardo. Sí. A ver, mostrarnos a ver ese cuento que vos te referías. Vamos a ver un poco la cocina con este cuento, ¿no? La cocina de la narrativa de Javier Viveros, un cuento que él lo trabajó en voz alta y cómo ha resultado. Vamos. Sí, me hace acordar de una frase de Henri Mechanic, el francés, que decía que lo poético no es un género, sino que es un ritmo que puede estar, por eso, en la novela, en el cuento, incluso en un diálogo, buscar la sonoridad. Bien, este cuento se llama Foja de Servicios, pertenece a mi libro Fantasmario, y dice así: el sol que aún se sacude los fragmentos de noche, los soldados de impecable verde olivo, las novias, amigos y parientes que los despiden en el puerto de Asunción, los altavoces que se llenan de polcas épicas y de marchas militares, las risas ingrávidas, el orgullo y la alegría, la vocinglería de los mercachifles, el olor calentito de las chipas, la anclada nave de la incertidumbre, la misa de despedida, la Virgen portátil, Padre nuestro que estás en los cielos, el murmullo ascendente de los rezos, la bendición al ejército, a la usanza vaticana, el final de la misa, la alegría y el orgullo, el soldado Brites y su novia, el roce de los labios de Josefa, el beso nutritivo de Josefa, los saludos militares, Hayabune abeco ape más que sea y canguecue, la sirena apremiante, los abrazos que se multiplican, las promesas de amor eterno, la inflexibilidad de una orden militar, el todos a bordo, lo inexorable del deber para con la patria, los deseos de pronto retorno, el abordaje en fila india de la cañonera Paraguay, el hombre de la cámara que da instrucciones, la foto grupal, morituri te salutan, los camalotes flotando en su holgazanería errabunda, las interrogantes sobre el teatro de operaciones, el hombre que pesca en la orilla adormilada, el río y su movimiento continuo, la cara de un capitán que da órdenes, el sol inmisericorde, las poblaciones ribereñas, las islas deshabitadas, la riqueza vegetal, la herida del horizonte aguzanada de pájaros, el insomnio, ese demonio, la lentitud desesperante, el cielo y sus condecoraciones, el solitario cuerno de la luna, un oficial que fuma en la cubierta, el recuerdo de la cara de Josefa, los senos apretados, el deseo, el sexo de Josefa, la litera estremecida, el estruendo mudo, el bajo vientre asperjado, la orden de levantarse, el ruido atropellado de centenares de botas, un disco de fuego espejándose en el agua, el himno efervescente, la sinuosa bandera paraguaya, el jarro lata con cocido y la pétrea galleta cuartel, el desembarco en Puerto Casado, una estación de tren, la incertidumbre en un rostro recién llegado, en otro, en todos, la fila de soldados verde oc, los oficiales dando órdenes, el Chaco, convulsionado trozo de mapa, la polvareda multitudinaria, el viento atarantado, los para todos y algarrobos, el chaleco de un oso hormiguero, arbiter elegantiarum, los pies en la batalla, el cerco a Boquerón, la muerte que hizo sus nidos, las ametralladoras bolivianas que despedazan la carne, el tronar de los morteros guaraníes, la heroica obstinación enemiga, el estéril estrellarse contra un muro de fuego,
el de resistir hasta el último cartucho, la página de gloria, los paracaídas que acercan víveres, la noche que los desorienta, la captura de productos enlatados, el amanecer del 29 de septiembre, los trapos blancos de la rendición, la victoria pírrica, la victoria al fin, la continuidad de la marcha, el jugarse la vida en otras batallas, la insensibilización avanzada, la llegada al campamento, el agua estacionada en los camiones, los soldados más antiguos, las miradas insondables de los soldados más antiguos, la presentación ante el comandante, arenga, el discurso que sincroniza voluntades, los aprestos para el combate, la animalización progresiva de los hombres, la añoranza, el deseo de regresar a casa, madrecita linda, el angustioso arrastrarse de los días, la ración de hierro en el campamento, los aviones que llueven sus bombas sorpresivas, el temor a morir, el ocultarse entre lo verde, la visión de la sangre, la eternidad en 15 minutos, el alejarse de la aviación enemiga, el regreso al campamento, el horror, los pedidos de auxilio, los gritos de dolor, las súplicas de un balazo, la bilocación forzada del enfermero, la búsqueda del mayor, su cadáver desfigurado, la búsqueda del capitán, la puerta sobre la espalda del capitán, la orden de alistarse y salir en busca de UA, los vientres vegetales preñados de agua, el enfermero que venda una mano, la marcha de la esperanza, el dormir en el monte, la silbatina insoportable de los bomberos, la química potente de los insectos, la deliciosa carne de un tahuá, un paréntesis de bonanza, el fruto esquivo de tántalo, el grito del camarada, su fusil disparando contra unas luces flotantes, el temor a lo desconocido, el plomo combatiendo la extrañeza, la desaparición de las luces huidizas, la selva que vuelve a recobrar sus sonidos, las cuadrillas de mosquitos, el cambio de guardia, la voz que desde el árbol anuncia pisadas, el soldado Brites otra vez, su respiración entrecortada, los disparos que agitan la espesura, los gritos de ¡Viva Bolivia!, el instinto de conservación, el pavor ante la premonición del fin, las llamitas encendidas entre lo verde, el humo fantasmal de los fusiles, la muerte y su aliento de pólvora, el contacto espasmódico del índice con el gatillo, el miedo a morir súbitamente tatuado en el rostro del soldado Brites, el fragmento de plomo que anida en su pecho, la flor de caraguatá que le empapa el verde olivo, el agujero minúsculo por el que escapa su vida. Vamos promediando ya 1 hora y media de agradable entrevista, pero vamos a disfrutar un momento más, una lectura más de tu narrativa, y luego sí ya pasamos, ¿no?, al final de esta entrevista. La estamos pasando muy bien y aprendimos y charlamos de tantas cosas con Javier Viveros, que van a quedar cosas en el tintero, para otra entrevista. Héctor Luis Ojeda, por allí. Vamos a ver cuándo se puede pegar una vuelta por aquí, Javier. Javier, vamos a otro momento de lectura y pasamos al final de la entrevista. Sí, va a ser un gusto volver a Resistencia. Este es un personaje argentino de Rosario. Cuando yo leía sobre la Guerra del Chaco lo encontré y me llamó la atención su historia. Bueno, todo me sorprende, ¿no? Me llamó la atención su historia. Es un personaje argentino que se llama Carlos de Santis. Carlos de Santis vivía en Rosario, era un médico cirujano exitoso, tenía la clínica San Martín, tenía sus pacientes, tenía la vida resuelta. En 1932 estalla la Guerra del Chaco y cierra su consultorio y viene a Paraguay a pelear como voluntario para defender la causa paraguaya. Como era doctor, le dan un uniforme, capitán honoris causa de sanidad, pero él dice, yo no quiero estar en un hospital de sangre, yo quiero estar en la retaguardia de la línea de fuego, a 100 metros de donde se están matando los soldados para darles socorro inmediato al caído en combate, ahí quiero estar yo. Tuvo huevos el doctor de Santis, tuvo 40 días en el infierno. De hacer esas operaciones en el ambiente aséptico de un quirófano, él pasó a hacer esas mismas operaciones en el Chaco, bajo la bóveda de los árboles chaqueños, en medio de la biodiversidad aluvionante del Chaco. Cuenta él en algunos pasajes que no podían dejar mucho tiempo a los enfermos con las fracturas abiertas porque se llenaban de larvas de moscas. Bueno, aparte de eso, él vino como corresponsal de guerra del diario La Capital, que saben ustedes que es el decano de la prensa argentina, el diario La Capital de ahí de Rosario,
más antigua incluso que la Nación de Mitre, y vino munido de una cámara fotográfica muy moderna para la época, y con esa cámara fotográfica registró las mejores imágenes que tenemos del conflicto. En esas fotografías del doctor De Santis, el horror está retratado en primer plano. A mí me cupo ir hasta Rosario. Frente a la cancha de Newell's Old Boys, está el Museo Histórico Provincial Julio Marc, donde tienen las imágenes originales, tienen su uniforme, su caramañola. Es una historia alucinógena, alucinante. Escribí una novela sobre Carlos De Santis. Mi novela se llama Requiem del Chaco. El personaje se llama Pablo Di Centa, para poder fabular a mi gusto. El capítulo que voy a leer se llama Fotografías. Vuelto ya de la guerra, él empieza a revelar los rollos, no eran cámaras digitales por supuesto, empieza a revelar los rollos y empiezan a emerger las pesadillas de lo que vivió en la guerra. Voy a leer unos fragmentos. Fotografías. Pasaban ya 2 meses desde que el doctor Di Centa abandonó el campo de batalla. No abrió de inmediato su consultorio, sino que fue a Mar del Plata para tratar de extirpar toda esa incordiante necesidad psíquica de agua, esa sed que trajo pegada a la garganta como una ladilla metafísica. Alto contraste, del infierno verde a la perla del Atlántico. Le ha servido ese periodo de desconexión. Vuelto ya a Rosario, estaba presto para reabrir el consultorio y continuar su vida tal como era antes de la guerra. Una prioridad tenía: los rollos fotográficos, esos que cuidó más que a la niña de sus ojos en el teatro de operaciones. Por recién llegado no lo has visto entrar al cuarto a prepararlo todo antes de extinguir hasta la última migaja de luz. No lo viste sacar el carrete del rollo de 4,5 por 6 centímetros, ni viste cuando lo introdujo en el recipiente con el líquido revelador. Te perdiste el momento en que encendió un pabilo de su cajetilla de Gauloises, marca del cigarrillo. A cierta distancia aspiró con fuerza y la efímera luz del ascua del cigarrillo sirvió para comprobar que ya se había revelado, pues podía verse con nitidez la imagen en uno de los bordes. Tampoco fuiste testigo de cuando sumergió el carrete en el recipiente con ácido acético, elemento fundamental del líquido detenedor, y menos aún de cuando lo pasó al que contiene el líquido fijador. Pudiste tal vez contemplar cuando introdujo el carrete en el balde de agua y cuando lo colgó del alambre sujetándolo con unas pinzas. Es posible conjeturar que lo viste meter la película en la ampliadora y proyectar luego la imagen contra el papel fotosensible, para después someter ese papel impregnado de luz memoriosa a los contenedores repletos de líquidos. La primera fotografía se sumergió en el recipiente con el revelador. Los ojos del doctor vieron que una pesadilla se mecía en el lento líquido y, paulatinamente, cobraba forma en el contenedor y en las aturdidas retinas. En el fondo, la naturaleza salvaje del Chaco, vegetación estoica, árboles que más parecen osamentas de grandes mamíferos. Media docena de hombres hay en la fotografía. Del que está ubicado más a la derecha, al borde del papel, poco puede decirse. Es menos que un hombre. La crueldad del encuadre ha dejado el 70% de su anatomía fuera de los límites de visión de la cámara, aunque puede conjeturarse que es un poco más alto que el que está a su izquierda. Este último es el hombre más adelantado que parece guiar a los que vienen detrás, y los que vienen detrás son 2 soldados transportando una camilla. Media docena de hombres hay en la fotografía, que ahora se baña en el líquido detenedor. 5 de ellos están vivos. El muerto va en la camilla, horizontal y misterioso, cubierto por fuera con una manta oscura, envuelto por dentro con el secreto egoísta de lo que hay más allá. Solo pueden verse las espaldas de los camilleros y también del hombre que va detrás de ellos, ese que transporta una pala para discutir con la resistencia tosuda del suelo, siempre tan avaro de sus arenas. Ninguno de los vivos va descalzo. Todos tienen prendas de mangas largas, a excepción del soldado que en el hombro transporta el agudo y levemente cariado diente de la pala. No es posible saber si estos hombres van tristes o alegres o indiferentes, porque el ojo aséptico de la cámara no ha registrado sus rostros. El líquido fijador hizo su parte y la primera fotografía fue ya puesta a secar. La siguiente imagen del rollo comparte con la primera la pertenencia a la misma secuencia. Ejecutó los pasos del proceso anterior y llenó los ojos del capitán Di Centa
La imagen del soldado que antes iba transportado en una camilla, ahora ya no llevaba una manta que lo cubriera. Ahora estaban expuestas a la luz todas las miserias de ese hombre que ya navegaba en la muerte, en su tormentoso y poblado río. Al cadáver lo colocaron en un agujero de poca profundidad, presumiblemente abierto por el hombre que transportaba la pala en la fotografía anterior. Colocado boca arriba, llama la atención que el cuerpo no utilice cinturón. Probablemente a alguien se le ocurrió que esa prenda le sería de mayor utilidad a un soldado vivo, a uno que todavía respira el aire bélico y polvoriento del Chaco. La mano izquierda del muerto está colocada unos centímetros más arriba del plexo solar y sobre ella está la derecha formando un puño que podría representar una amenaza para quien no sepa que es solo obra y gracia del rigor mortis. Vicenta miró esa foto detenidamente. 80 centímetros de profundidad tenía la última morada del hombre muerto. El agujero le recordó a los fosos en los que se tiraban durante los bombardeos aéreos, huecos de una profundidad muy grande y que se les antojaba a veces ya como sus tumbas, en caso de alguna desgraciada puntería aérea. Bastaría solo con volver a echar la tierra sobre los cuerpos despedazados por las bombas de aviación. Recordó nítidamente a ese hombre muerto en una de las camas de su puesto de sangre. Volvió a ver la mirada que se apagaba lentamente, sin una sola queja, la mirada de quien se iba de la vida y del mundo. Evocó la miríada de moscas que enseguida fue a depositar sus huevos en diferentes rincones de la anatomía del héroe anónimo. Mecánicamente, Vicenta repitió el proceso con el resto de los rollos. Trataba de no pensar en lo que veía, bregaba por bloquear los recuerdos. Intentó pensar en las olas saladas y frías del Atlántico. Lo que llegaba en oleadas frías y salvajes eran las memorias de esos días infernales. Se fueron amontonando las fotografías puestas a secar. Se mecía el papel fotosensible en los recipientes anegados. Nadaban las imágenes en el líquido vivificador de pesadillas. Si bien el proceso demandó muchas horas, estaba terminado el trabajo. Es lo que se llama éfrasis. Sí, yo estaba describiendo las fotografías, algunas seleccionadas del doctor. Claro, ahí está la poesía o la narrativa ekfrásica, ¿no? Que vos tenés una pintura o tenés un álbum de fotos, una fotografía, y a partir de allí la imagen y el relato, ¿no? La verdad, muy, muy buena entrevista, instructiva, donde se destaca, ¿no?, la sabiduría de un gran escritor. Y bueno, pedirte también en otro momento que pases por aquí, por nuestro ciclo virtual literario de Los Infames, ¿eh? Quedaron muchas cosas por hablar, pero bueno, por hoy nos conformamos, solamente por hoy nos conformamos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Para ver el programa completo, seguí a Los Infames en sus redes sociales. En Facebook, como Los Infames Chaco, y Los Infames Chaco Live. En YouTube, como Los Infames Chaco. Hasta el próximo resumen.